Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Hola amigos, bienvenidos al día 27 de nuestros ejercicios con San Ignacio. Nos estamos acercando cada vez más a la cima del Monte de los Olivos. Y hoy reflexionaremos sobre un tema muy importante: Jesús en medio de la comunidad. Ya reflexionamos sobre cómo nos lo podemos encontrar en el camino o en determinado lugar cuando en menos nos lo imaginábamos, o tal vez en algún acontecimiento inesperado, tanto dichoso como doloroso, o quizás disfrazado en alguna persona. Pero hoy vamos a reflexionar sobre cómo también nos lo podemos encontrar en medio de la comunidad, con las personas que Dios ha puesto en nuestra vida y ha querido que estén con nosotros. El pasaje de la Escritura que vamos a leer es sobre la pesca abundante de Pedro, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Preparémonos entonces para acoger la palabra de Dios. Dice San Juan: nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la hora de la orilla del lago de Tiberíades, y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le dijeron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa y se echó al agua. Palabra de Dios. ¿Dónde encontramos al Señor resucitado? Lo encontramos en medio de la comunidad. Allí es donde Jesús quiere que lo encontremos. ¿Y qué quiere decir comunidad? La comunidad es el grupo de personas que Dios ha puesto en nuestra vida para que estemos con ellas. Para los discípulos, la comunidad era el grupo de seguidores de Jesús que Dios había elegido para que estuvieran juntos. Los religiosos, por ejemplo, pertenecen a una comunidad particular. Es la de San Ignacio, como la donde pertenece el padre Marc, la de los jesuitas. Pero para la mayoría de las personas, la comunidad empieza en la familia. La comunidad también son nuestros vecinos, la iglesia a la que vamos, el trabajo que tenemos y los grupos donde Dios nos ha llamado, porque quiere que estemos juntos para formar comunidad. Allí es donde encontraremos al Señor resucitado. Y si nos alejamos de esa comunidad, si la dejamos, también nos alejamos de Jesús resucitado. Veamos cómo sucede esto en un par de relatos del Evangelio. Ya vimos cómo les pasó a los discípulos de Maús, que después de que habían perdido la fe y la esperanza por la muerte de Jesús, se alejaban de la comunidad de los discípulos. Y fue hasta que se encontraron con el Señor resucitado, cuando regresaron a Jerusalén para integrarse nuevamente a la comunidad. Vemos también cómo ellos descubrieron al Señor resucitado al partir el pan. Esta frase, partir el pan, tiene un significado especial para los israelitas. Cuando parten el pan significa que comparten comunidad con los demás. Ellos dicen:
Cuando partimos juntos el pan, significa que somos amigos y que juntos nos apoyamos para recibir la bendición y la paz de Dios. Cuando los discípulos descubrieron a Jesús a partir el pan, lo descubrieron en el regalo de la comunidad. El término compañero viene del latín compane, que significa con pan, en compañía. Los discípulos de Emaús encontraron a Jesús en compañía, como su compañero, al partir el pan. Otra historia en la que podemos encontrar a Jesús resucitado en comunidad es cuando Tomás dice que para creer en Él tiene que tocar sus heridas. Pongamos atención a este relato, recordando que para Juan el Evangelista, cada detalle tiene un significado especial. La narración empieza así. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Pero Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no ven sus manos la señal de los clavos, no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». En este pasaje vemos que Tomás no estaba con los demás cuando Jesús se les apareció. Y recordemos que para Juan Evangelista cada palabra es un símbolo que contiene un significado especial. Cuando nos dice que Tomás no estaba con los demás, no es porque Tomás hubiera salido a comprar víveres. No, se había ido de la comunidad, se había alejado y por eso mismo no pudo ver al Señor resucitado. Fíjense de todo lo que se perdió. En primer lugar, no haber visto al Señor resucitado. En segundo, no haber recibido su paz, una paz que Jesús les dio 2 veces a los demás. O sea que se perdió una doble dosis de paz. En tercer lugar, también se perdió el envío que Jesús le da a los demás cuando les dijo: «Como el Padre me envió, así también yo los envío». Tomás se perdió el envío de Jesús para realizar una misión. Y finalmente, en cuarto lugar, también se perdió poder recibir el soplo del Espíritu Santo que Jesús les dio a los demás. ¿Se dan cuenta de todo lo que se perdió Tomás por no estar en la comunidad? Por no estar con sus compañeros. Tomás debe haber pasado una semana terrible, escuchando hablar a los demás de todas las grandes bendiciones que habían recibido de Jesús y que él no había recibido por haberse alejado de ellos, por no estar en la comunidad. Leamos lo que pasó una semana después. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y en esta ocasión Tomás estaba con ellos. Tomás sí estaba y deseaba no perderse nada a partir de lo que le habían contado. Y ya había aprendido la lección de que si dejaba la comunidad, se perdería otra oportunidad de ver al Señor resucitado. Así que en esa ocasión sí estaba con la comunidad y pudo ver al Señor y escuchar que Él le pedía que tocara sus heridas para que creyera en su resurrección. El mensaje para nosotros, mis queridos amigos, es muy claro. Si nos alejamos de la comunidad, perdemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús resucitado y de recibir al Espíritu Santo. Veamos ahora la otra historia con la que empezamos nuestra plática de hoy, la gran pesca de Pedro. Dice San Juan: nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás y los otros discípulos. Entonces Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. En este relato vemos que Pedro estaba con Tomás y con los otros discípulos cuando les dijo: voy a pescar. Y enseguida los demás le dijeron: nosotros vamos contigo.
Si pensamos en que para Juan, de evangelista, todos los detalles cuentan, entonces preguntémonos cuál es el significado simbólico de aquí. Cuando Pedro dice voy a pescar, está hablando de su vida pasada, antes de que se encontrara con Jesús, antes de que formara parte de la comunidad de apóstoles y de discípulos. Al decir esas palabras, Pedro se estaba separando de la comunidad, como les pasó a los discípulos de Maús y a Tomás. Pero en este pasaje vemos que ellos ya aprendieron la lección. Y cuando Pedro les dice, voy a pescar, ellos enseguida respondieron, no vas solo, nosotros vamos contigo. Pues no querían que él se apartara del grupo, de la comunidad. Así que todos se subieron a la barca. ¿Qué sucedió después? Que no pescaron nada esa noche, porque no estaban donde debían estar. Pedro estaba tratando de regresar a su antigua vida, pero eso ya no le estaba funcionando. Finalmente se les aparece Jesús, que desde la orilla les dice dónde echar sus redes para obtener una buena pesca. Y cuando le hicieron caso, consiguieron una pesca mucho mayor a lo que hubieran imaginado. El relato continúa diciendo que el discípulo que Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Pedro escuchó eso, enseguida se vistió y se arrojó al mar para ir a encontrarlo. Nos pregunta el padre Mark, ¿qué hubiera pasado si Pedro se hubiera ido solo a pescar? Pedro no reconoció al Señor hasta que Juan se lo dijo. Pareciera que Juan tenía el don de discernimiento y pudo descubrir la presencia de Jesús, pero Pedro no tenía ese don tan certero. Si se hubiera ido solo a pescar, probablemente no habría descubierto a Jesús. Fue gracias a Juan que se dio cuenta de ello y enseguida se echó al mar para encontrarse con el Señor. Pedro necesitaba a Juan. Otra pregunta. ¿Por qué Juan no se echó al mar cuando descubrió al Señor? Porque él tenía el don de discernimiento, pero no tenía el don del arrojo de Pedro. ¿Y qué pasó con los otros discípulos? Quizás estaban aún confundidos, tal vez temerosos, y posiblemente pensaron que Jesús más bien era un fantasma y no entendieron que estaba a la orilla. El punto aquí en este relato es que Pedro necesitaba a Juan para descubrir al Señor resucitado y que Juan necesitaba el valor de Pedro para guiarlos a todos e ir al encuentro juntos con el Señor, al Señor resucitado. Es muy importante darnos cuenta de que cada uno de nosotros tiene dones diferentes que se complementan entre sí para que juntos descubramos a Jesús resucitado. Entonces vemos cómo el mensaje nuevamente es muy claro para nosotros. No debemos abandonar la comunidad en la que el Señor nos ha puesto, pues como en el caso de los discípulos de Maús, de Tomás o de Pedro, cada vez que nos alejamos de la comunidad, perdemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús resucitado. Para recibir la abundancia de la gracia de Dios y encontrarnos con Jesús resucitado, necesitamos permanecer en la comunidad, estar juntos, necesitamos mantenernos unidos. El final de la historia dice que los discípulos consiguieron una pesca muy abundante de 153 peces. Volviendo a recordar cómo para Juan todas las palabras cuentan, no sabemos exactamente por qué menciona ese número, pero lo que sí sabemos es que para los israelitas el número 153 significaba el número de especies del mundo, de peces en el mundo, por lo que quizás Juan da ese número significando que todos en el mundo fueron recogidos en la red sin que se rompiera, todos formando una comunidad. No en balde, amigos, dice el refrán, que la unión hace la fuerza. Meditemos entonces en nuestra propia experiencia de encuentro con Jesús resucitado en comunidad y cómo cuando nos alejamos de la comunidad en la que Dios quiere que estemos, perdemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor resucitado. En cambio, cuando permanecemos unidos en comunidad, nos encontramos ahí con Él y recibimos la abundancia de sus dones a través de todos
y de cada uno. Vamos a terminar esta sesión tomando unos cortos minutos para meditar sobre el tema, leyendo nuevamente el Evangelio de Juan. Como siempre, les pido que dejen a un lado todo lo que pueda distraerlos. Siéntense cómodamente con la espalda bien derecha, cierren sus ojos, entren en sí mismos y luego enciendan su pantalla interior para formar parte de la escena. Empiezan a respirar lenta y profundamente. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Inhalamos 1 y exhalamos 2. Nuevamente, inhalamos 1 y exhalamos 2. Nos narra Juan. Nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo de comer?». Le contestaron: «Nada». Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca». Echaron la red y no tenían fuerzas para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo de Jesús, al que Jesús amaba, dijo entonces a Simón Pedro: «Es el Señor». Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa y se echó al agua. Palabra de Dios. Piensen ustedes en sus propias comunidades. Y muy importante en esta sesión, piensen en los dones que han recibido de Dios, que Dios les ha dado. ¿Los conocen? ¿Los comparten? ¿Se los dan a su comunidad? ¿Qué tanto? ¿Cuándo se han encontrado ustedes con el Señor resucitado estando en comunidad? ¿Cómo ha sido ese encuentro? Recordemos que para recibir la abundancia de la gracia de Dios y encontrarnos con Jesús resucitado, necesitamos permanecer en la comunidad, estar juntos, mantenernos unidos. Y para ello necesitamos conocer también nuestros dones, de tal manera que podamos compartirlos, enriquecer a los demás. Todos los dones son valiosísimos. Por eso Dios ha generado en cada uno de nosotros una diversidad enorme de dones, pero nos pide que los vivamos en comunidad. Pidámosle entonces al Señor en este día, cuando estén ustedes tomando más tiempo para reflexionar en lo que Jesús quiere decirles a través de esto que hemos estado reflexionando y meditando,
Señor, dame la gracia de conocer cómo vivir ese encuentro contigo de Jesús resucitado. Cómo vivirte en comunidad, Señor. Cómo poner al servicio tuyo y de los demás los dones que tú nos has dado. Cómo poder compartir mi pan con los demás. Cómo poder compartir tu pan con los demás. Poco a poco vamos a regresar a este lugar y cuando estén listos, abran sus ojos. Muy bien, amigos. Entonces les dejo ese encargo, que tomen un tiempo para estar con Jesús, para hablar sobre la importancia de la comunidad, de su comunidad, de sus comunidades con Él. Revisen bien cómo se está dando su encuentro con Él en medio de los demás. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.